Egunon, Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z es un libro diferente para el tema de los zombies. Bueno, a veces uno tiende a pensar en conceptos como el de George A. Romero en sus películas. En principio, aquel clásico concepto de la persecución, aquella casa en mitad del campo, con el concepto blanco y negro, con las paredes, con las ventanas tapiadas, tablones de madera, para tener que, bueno, con la radio y todo esto, es un concepto del tema de los zombies directamente. También con la memoria respecto a esos inicios de los centros comerciales, siendo una versión en el ámbito de la ciencia ficción para criticar esa despersonalización en la que la gente anodinamente va a esos centros comerciales masificados, en donde es la única forma de disfrutar y entretenerse y pasar el rato en una sucesión de comercios y de locales de diverso índole y tipo, en donde pues la gente no piensa por sí misma al principio, pierde el cerebro, se homogeneiza con un montón de gente y por lo tanto es como precisamente ese concepto de zombie. Gente que en principio están muertos, pero siguen caminando sin ningún horizonte, ni fin, ni principio, ni ningún elemento ahí. Y por lo tanto, digamos que siguen teniendo vivencias, pero con ausencia de conciencia. En ese marco del mundo global, de los zombies, pues había posibilidades para diversas perspectivas. Y evidentemente hay una que es el concepto de que los zombies pueden generarse en cuerpos de ejército. Es decir, cuando uno de un montón de zombies, pues puede verlos como un ejército enemigo. Y evidentemente, cuando uno conceptualiza este concepto de enemigo, en tanto en cuanto masa compacta a la que hacerse frente, pues evidentemente uno está pensando en una guerra. Y cuando uno piensa en una guerra en Estados Unidos después del ámbito de la Segunda Guerra Mundial, uno piensa precisamente en esa guerra mundial y precisamente también en los hitos del pasado en donde conceptualizas, porque para la guerra hay que despersonalizar al enemigo para poder matarle mejor. Este es un concepto básico que también se utiliza en las islas propias a la hora de establecer el entrenamiento, porque para poder generar una masa propia para confrontar con el enemigo hay que limar toda capacidad de personalidad y de asunción de criterio propio por las decisiones colectivas emanadas de la dirección militar del ejército propio. Por lo tanto, ahí se ven esas conceptualizaciones en las que vemos a sargentos instructores en donde insultan para quitar cualquier atisbo de personalidad a los propios. Y evidentemente, para con el enemigo se tiene que despersonalizar. No son personas, son el enemigo. Y por lo tanto, hay que rebajarles el concepto a cosas a las que sí se le puede disparar. Porque a una persona que tiene mujer, 2 hijos, un perro, una casa y está disfrutando del jazz y digamos que le encanta la pajarería y la pesca, digamos que uno puede empatizar con esa persona a pesar de que no hable el idioma de uno. Uno puede acabar por pensar que igual el fin de semana siguiente puede pasar un rato con esa persona si uno de los dos aprende el idioma del otro. Pero cuando uno despersonaliza y ve a ese enemigo como algo completamente ajeno, completamente inhumano, capaz de todo lo peor, y por lo tanto hay que frenarle, uno tiene esa conceptualización más ligada a lo zombie respecto al enemigo. En este concepto, ciertamente, uno tiene la idea de meternos en Guerra Mundial Z. ¿Qué encarna Guerra Mundial Z? Guerra Mundial Z es una crónica de la guerra zombie. En pasado. Cuando se escribe en teoría lo que se establece dentro de Guerra Mundial Z, ya ha habido esa guerra y se ha ganado. Pero no por mucho.
Y por tanto, ciertamente como sucedió en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial y con el general Eisenhower y el general Patton, la idea de cuando entraron en los campos de exterminio alemanes, nazis, la idea de grabar inmediatamente, porque como se dijo entonces, como no hagamos testimonios directos ahora mismo, grabarlos tal y como están, llegará un día en el que habrá gente que negará que esto existió. Bien lo sabe mi amigo Oscar Maragaño, que ha tenido que enfrentar a negacionistas durante mucho tiempo con fuentes primarias y con datos que él contempla y posee. Por tanto, bajo esa premisa, luego fue asumido por las Naciones Unidas con la Conferencia de San Francisco y la Carta de Naciones Unidas fundacional de este organismo y sistema internacional, tenemos el concepto de que después de esa guerra zombie, el marco de Naciones Unidas se encarga a un periodista la supervisión de un relato. Evidentemente no es posible hacer algo súper exhaustivo, pero quiere ejercer una forma de relato que incorpore a esos informes de este relator de lo que ha sucedido, que en principio evidentemente es la recogida de testimonios en diferentes frentes de combate, desde la batalla del norte de Nueva York, en la zona de Junction, ahora no recordaré el nombre, pero está una zona de combate, luego también en la zona de Nuevo México, también hay pasajes respecto a Corea del Norte, sí, tal vez, porque hay una película que se niega a establecer el origen de la enfermedad global en China, lo cual es paradójico y curioso porque lo que hemos vivido a finales del año 2019 respecto a la pandemia estriba en que hemos vivido una enfermedad global originada en China, y este libro reconoce que la guerra mundial zombie empieza en China. Sí, hay un poquito de Corea del Norte, también un poquito de Israel, hay un poquito de otros continentes a la hora de establecer precisamente esta pandemia global llamada Guerra Mundial Z. Pero ciertamente no hay color respecto a la película. La película era bien difícil establecer una película respecto a esta novela, porque la novela es un relato vital y de testimonio en pasado de un periodista contratado por Naciones Unidas para poder recopilar esos informes. Y digamos que en vez de una película con el único hilo conductor que es el personaje que en teoría interpreta a Brad Pitt, pero que en teoría no ha estado en los escenarios. En teoría. Simplemente después ha ido a recoger los testimonios y los revive a través de esos personajes. Es decir, es como haber ido después a las casas o a los refugios, a los campos de refugiados, a los determinados lugares donde estas personas han acabado por vivir, por sobrevivir después del final de esta guerra zombie, y recoger el testimonio y, como en flashback, ejercer esa memoria colectiva para ver plasmado su recuerdo en ese informe para Naciones Unidas y para la posteridad. Ciertamente, vamos a refrescar lo que pone detrás. La crónica de cómo la humanidad se enfrentó a la peor amenaza jamás vista. El final estaba cerca, muy cerca. Muy pocos vivieron para contarlo. Sobrevivimos al apocalipsis zombie. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros todavía viven atormentados por los recuerdos de estos tiempos terribles? Hemos derrotado a los muertos vivientes, ¿pero a qué precio? ¿Es solo una victoria temporal? ¿Sigue la especie en peligro de extinción? Contada a través de las voces de aquellos que fueron testigos del horror, Guerra Mundial Z es el único documento que existe acerca de la pandemia que estuvo a punto de acabar con la humanidad. Es decir, es un libro que a través de sus páginas nos establece una forma muy distinta
de establecer el contacto con el ámbito de los zombies. Es decir, conceptualizarlos como una guerra mundial, en donde hay el relato en retrospectiva de lo que sucedió para llegar a ese punto. Como viene aquí en el índice, está la culpa, luego el gran pánico, el punto de inflexión, el frente estadounidense, luego alrededor del mundo y más allá, la guerra total, que estos conceptos podrían establecerse también en un libro de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, tenemos esa aproximación al fenómeno como si fuera un fenómeno realista, un fenómeno de guerra global frente a un enemigo temible, como son los zombies, y por lo tanto, un enfoque realista desde una situación de conflicto real, en donde precisamente tenemos esa forma de relato, como digo, en retrospectiva, en donde se tiene el tratamiento de como si fuera una tercera guerra mundial frente a este enemigo inanimado que, como he dicho al principio, surge después de una circunstancia en donde el secretismo, la forma de guardar la realidad en el caso de China con una transformación interna que amerita un cambio brusco y en principio lo quieren guardar dentro del máximo secreto, pero luego llega un momento en el que ya no es posible porque ha salido de las fronteras de China y entonces ya no es posible guardar el secreto porque el mal se ha extendido y por lo tanto ya es complicado frenarlo porque claro, con cada contagio es no solamente un soldado que pierdes tú, potencial, es un soldado que gana el enemigo. No es como en una guerra normal en la que si tú matas a alguien o te matan a ti, es un 1-1, porque tú estás limitando la capacidad del enemigo o el enemigo te está limitando a ti. En esta guerra tienes la circunstancia en la que cualquier pérdida de tu lado repercute en un incremento de las fuerzas del enemigo, lo cual ciertamente amerita también y está dentro del ámbito de la escritura de Guerra Mundial Z, el ámbito demográfico. Las formas de pensamiento en tanto en cuanto una guerra que se tiene perdida, por ejemplo, puede ameritar el suicidio. Y eso genera problemas demográficos porque achica los espacios de la posibilidad de resistencia de la humanidad. Lo cual ciertamente es una perspectiva muy interesante a la hora de la reflexión de cuáles serían los aspectos de ese frente de combate, el ámbito de las retaguardias, la sociedad civil, cómo afrontaría esa situación, el ámbito de la logística, cómo serían los frentes de combate a nivel de tierra, aire, de la mar, cómo estaría estructurado ese mando a nivel político, a nivel social, qué gobiernos podrían haber caído o poder mantenerse de alguna manera, cómo podría ser ese contraataque, porque primero hay que frenar el avance de las tropas enemigas hasta un determinado momento, tratar de mantener áreas seguras en la retaguardia para que la población pueda seguir existiendo, pero luego hay que intentar darle la vuelta. Ya tenemos la idea de que al final se logró la victoria en Guerra Mundial Z, una historia oral de la guerra zombie. Max Brooks, el autor, nos establece todas estas preguntas con respuestas a través de los diferentes entramados de los relatos de esta historia oral de esa guerra zombie, a la hora de establecer una visión de un elemento que no ha existido como si fuera algo plausible en un mundo realista. Por eso, como digo, es una historia especial, muy especial, que se aparta
de relatos sensacionalistas que también pueden tener cabida a la hora de establecer el diálogo con los zombies, pero que evidentemente es un vericueto poco transitado y por lo tanto amerita a todo aquel que le guste la historia militar, la historia del siglo XX, le puede gustar esta historia a pesar de que no le gusten los zombies. Recomiendo vivamente leer Guerra Mundial Z. Y a poder ser, no ver la película. Sí, repito, a poder ser, no ver la película. Porque la única secuencia que es más próxima al libro es la vivida en Israel. Y para eso, casi mejor leer el libro y olvidar que existe una película. En fin, sin más, eskerrik asko, agur bat, beti jilpean.